Buenos días, tengan todos. Hoy, 18 del mes 5 del 2019. Tengan todos buen día, porque este es un día más donde sostengo una plática real y verdadera del Evangelio real y verdadero de nuestro Dios. Hay mucha confusión en cuanto al Evangelio predicado por muchas personas, comenzando desde la llamada Iglesia Católica, congregación que no presenta bien el nombre de Dios, que está enfocado en los profetas, incluyendo a Mashiach, al que le llaman Cristo, los católicos romanos. Así que escuchen esta conversación que les muestro una vez más la realidad de la palabra del Señor. Mashiach nos instruyó y nos dijo que estos tiempos serían como los tiempos de Noé. Léeme ahí San Mateo 24:37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ustedes conocen este dato que nos muestra el Señor Mashiach de la doctrina del Padre, como él mismo lo expresaba, lo haya expresado o lo expresó en San Juan 7:16. Los pentecostales, los adventistas, los hedionistas, ustedes conocen que hay muchas sectas evangélicas, incluso la católica es otra secta que se la ha inventado a su manera, obstruyendo la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, que tuercen la doctrina o la palabra de las epístolas de Pablo para perdición de sí, y que no solamente la doctrina de Pablo, sino también todas las demás. Ahí dice en segunda de Pedro, está escrito esa posición. Capítulo 3, 15, 16, más o menos. Sí. No sé. Por ahí está escrito. No tengo en mi memoria, pero no la cita. Pero sí la palabra de Dios. Usted sabe que Mashiach hablaba de las escrituras y dice, cuando la leía, dice, esta escritura se cumplió hoy. Pero él no está mencionando el versículo, capítulo. No. Él menciona la palabra de Dios y punto. Yo Amén. también, aunque yo se la hablo al tono de como ustedes estudian las escrituras hoy en día, con capítulos y versos. Pero hay muchas versiones que se están dando equivocadamente. Y esas orientaciones son malas, son adversas y perversas, porque no se debe ninguno de las mencionadas iglesias, instituciones religiosas cristianas, no debe existir la diferencia en la doctrina. El nombre que se llama pentecostal, presbiteriano, luterano,
adventistas, hedionistas, etcétera, etcétera. No interesaría porque los nombres, uno se puede llamar Juan, Pedro, yo me llamo Ortelio, mi hijo se llama Noé, aquí mi asistente, y resulta ser que todos tenemos un nombre, pero mi hijo no puede tener diferente en su pensamiento la doctrina de Dios, ni yo tampoco. Como todos debemos tener en la doctrina de Dios una misma visitriz, como lo he explicado en otras ocasiones de diferentes maneras, pero tener una misma doctrina. Los nombres no tendrían importancia. Yo puedo ser pentecostal o puedo ser hedionista, pero tener la misma doctrina. La doctrina no tiene mudanza, no tiene cambio. Por el nombre no tiene cambio. Dios no tiene cambio. Pero las personas le han puesto nombretes a Dios. Él enfatizó, yo soy el que soy. El Todopoderoso se presentó en Abraham así. El Todopoderoso. Y la gente le han enganchado, así le han puesto nombres. ¿Quién es el que le ha puesto nombre? Sí, cuando él dijo que no se presentó con nombre, sino con apelativos. El Todopoderoso, el Eterno. De esa es la confianza que debemos tener. Puede ser el Eterno, Dios. El Todopoderoso, Dios. Las 4 letras, D, I, O, S, 4 letras. Dios. No Zeus ni nada de eso. No se vayan por otro conducto que no existe para la palabra de Dios. No se arreglen tanto a esas cosas, sino ajustense a la palabra de Dios. En la Biblia hay mucha contraposición. Hay contraposición en el apóstol Pablo. ¿Y cómo se ve esta definición que digo yo? Estudiándola, observándola, contraversando la palabra, observando la doctrina en un punto controversial o controversial. Leo en Filipenses 6, capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Controversial digo porque es diferente a lo que dice San Juan. San Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y para más situación, vamos a ver al propio Mashiach, a que Roma le puso untado, porque Mashiach es ungido, y untado viene siendo el ungido, a Mashiach, es untado por Dios. Es ungido. En Israel se ungía poniendo un aceite consagrado que Dios mandó a preparar Dios, no la Iglesia Católica, ni nada de eso, ni los evangélicos, ni nada de eso. El Evangelio de Dios, ungir. Entonces, como los otros dicen que es untado, pero, claro, una cosa que se unta es que el ungido está untado de una unción, exactamente. No hay problema con eso. Untado es igual. Cristo, no hay problema con eso. En eso no hay problema. Pero en otros nombrecitos que le han puesto
a Dios y al mismo Mashiach, eso sí se lo pueden ir borrando de su mente, porque eso es una felonía. Una deslealtad, traición a Dios. Lean también, Noé, léeme ahí, Bueno, San Juan 14, 28. Exactamente. Estas son controversias que hay que entenderlas y llevar a cabo las cosas como son. Explica ahí. habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué dice Pablo? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dios no mandó en ningún punto de la palabra que a Mashiach, su hijo, fuera igual que él. Pero no hay especificación ahí de nada. Así a capela. Está escrito a capela. Puede ser que la letra mate. Bueno, pues ahí está muriéndose la gente por la letra. ¿Por qué? Porque la gente no se dan cuenta que Pablo fue escogido por el mismo Dios. Porque a Mashiach, que es el director de la palabra de Dios, envía al Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el cual pusieron Trinidad por allá en la Biblia también, una felonía, en un verso. Más nada que ese verso. Ahí hay una verdad y hay una mentira también escrita ahí, en un mismo verso. Hay versos que dicen verdad y más abajo le enganchan la mentira. Cuando Dios dijo a la mujer en el paraíso, o al hombre, no coman de este árbol, la mujer llegó sutilmente la serpiente. Se entiende que es el espíritu del enemigo que estaba allí, en ese animal, para que tomara de una cosa que Dios había prohibido. ¿Cómo sabían que no iba a morir? Si está el engañador ahí después que Dios dijo, morirán. Pues entonces cuando Dios dijo, yo soy el que soy, más abajo le engancharon un nombre, un nombrete. Yo no tengo que tener respeto a lo que es mentira. No, señor. No existe Jehová, no existe Yahweh, no existe Yahshua, no existe nada de eso. Cuando se alumbró a la mujer se le dijo, Immanuel. No tienen por qué poner en español, Emmanuel. No, señor, póngale Immanuel. Porque yo he aprendido la palabra hebrea y la española. Diferencia de lectura. ¿Por qué, señor? Usted tiene que poner Manuel. No hay personas que se llaman Manuel. A distintas maneras. Pues, ¿por qué no se puede llamar Immanuel? ¿Me pueden explicar eso? Los doctores de la felonía, ¿me pueden explicar eso? Entonces, Pablo, cuando habla en un sentido de prueba que Dios da, pone. Dios habló de la prueba. Y Pablo lo dice claro. En Gálatas, como muchas veces se lo he dicho, 1:8, que ni ellos, ni si un ángel del cielo bajase a decir otro evangelio,
del que ya ha sido predicado, no puede ser real, es un anatema. ¿Por qué ustedes entonces hoy en día tienen el anatema? ¿No se dan cuenta que están como en los días de Noé? Ustedes saben que Noé se llevó a toda la gente que existía en aquella época, las aguas del diluvio. Y saben perfectamente que está programado un fuego, no aguas, es un diluvio de fuego. Todos saben que la Escritura lo dice. No tengo que decir dónde están, sino que ustedes saben dónde lo dice. ¿Por qué ustedes quieren que en toda la vida, llevando un nombre falso y llevando una doctrina falsa, que no es la que el Señor Hamashiach anunció? Hay una anécdota en Cuba que se las he nombrado y se lo he dicho. Yo nací en Cuba, yo soy judío. De espíritu, de hecho y de todo, soy judío. Gloria a Dios. Ahora, Fidel dijo una frase, esta: Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. Yo, como soy cubano y conozco la política cubana desde La Palma, de mucho tiempo atrás, los distintos nombres que se le dan a los distintos partidos políticos. Digo, pero ¿cómo es que Martí dijo una cosa y que Fidel lo haya cumplido? Porque estamos viendo que Fidel pasó, como decimos a veces, un dicharacho, cambió palo para rumba. ¿Qué fue lo que prometió Martí? ¿Un comunismo? ¿Un imperialismo? ¿Qué prometió Martí como apóstol de ese país? Entonces, no cumplió Fidel nada. Él se apoya en lo que dijo Martí, pero para hacer lo que él quiere, para salir adelante lo que él piensa. Y eso hacen los pentecostales, los luteranos, los adventistas, para hacer pasar la palabra de Dios como cada uno de ellos piensan. Pero eso es un balagán, es un reguero, eso es una obstrucción de la palabra de Dios. Se destruye la verdad. Porque tanto el hedionista como el presbiteriano, como el pentecostal, etcétera, etcétera, el católico, tienen que ajustarse a la doctrina. Por eso es que el Espíritu Santo dijo en una ocasión de parte de Dios a nombre de Hamashiach: tengo dolor. Se sentía mal por la doctrina. Porque el hombre que sea pentecostal no tiene por qué cambiar la doctrina. No, porque no existe lo de la ley. Y los de la ley dicen, no hay que cambiar la doctrina. La ley existe, pero sin embargo los que se dicen que están en la ley, no están en la ley. Porque la ley hay que completarla. Pablo dijo que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pero ¿en qué punto Dios mandó a quitar un mandamiento de su palabra? ¿En qué punto? Entonces, como los días de Noé, estamos viviendo. Abran los ojos, pero los ojos de entendimiento, porque para ver la Biblia están bastante ciegos, porque no saben balancear las cosas, ponerlas en su lugar. Cuando Pablo miente, es porque está ordenado a hacerlo. En Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 11 y 12, está autorizado por el Señor hablar falsamente. Por eso es que en las epístolas de Pablo muchas veces hay falsedad. Porque dice en Gálatas: vacío soy
de Cristo lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que por la ley se justifican. Sin embargo, el mismo Pablo está diciendo en la epístola de los Romanos, capítulo 3, verso 31, deshacemos la ley por la fe. De ninguna manera. Antes establecemos la ley. Y los 10 mandamientos de los animales limpios e inmundos que Dios lo habló, la circuncisión que Dios la habló, como Pablo la va a venir a quitar. Obvian cuando están conversando y haciendo la asamblea, el hablar de la ley, empieza a decir que solamente queremos que hagan esto y este otro. Pero ¿quiénes son los hombres que pueden cambiar la palabra de Dios? Aunque sean sus siervos, nadie puede cambiar, nadie está autorizado a cambiar la palabra de Dios. Porque en cuanto cambien la palabra de Dios, deja de ser siervo de Dios inmediatamente. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Tenemos en Primera de Reyes, capítulo 13, que eso lo he dicho. Aquel siervo que fue enviado a notificarle a Jeroboam el daño espiritual que estaba haciendo. Muchas cosas que no debía hacer. Pero Dios le había dicho a su profeta que no comiese nada de ese lugar, ni bebiese, ni que se volviese a Judá, que no se volviese por el mismo camino. Pero le salió un profeta, uno que había sido profeta, con engaño. ¿Cómo un profeta va a engañar a otro profeta? Pues él estaba como engaño, porque estaba ya como las personas que engañan. Vemos muchas cosas en la Biblia, muchas felonías en la Biblia. Que le había aparecido un ángel que le había dicho que en su casa sí podía comer porque él era profeta como él, qué sé yo, qué sé cuándo. Ahí lo tumbó. Dejó el profeta de hacer lo que Dios le ordenó. ¿Y qué le pasó? Dios inventó un león, porque Dios no va a poder si Dios todo lo puede. De un palo no lo puso delante del faraón y se hizo serpiente. Porque de un palo, de un bosque, pues, de ahí cuando estaba el profeta en ese momento, hizo un león. O de una piedra, o del mismo fango, como sacó el hombre de la tierra. Caray, pónganse las pilas, es decir, pónganse en conocimiento. ¿Y qué le pasó al siervo aquel que es siervo de Dios? Dios lo eliminó, no le permitió vivir los años que tenía programado en la tierra. Se los cortó. Léeme ahí Filipenses 3, capítulo 3, verso 2. Sí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Pero el cortamiento es de la circuncisión, hay que guardarse de eso, no. Es del cortamiento de cortar la palabra de Dios, lo que Dios ha asignado. Pónganse en conocimiento verdadero de lo que es la palabra de Dios. Y allá ustedes, sáfense del tiempo de los tiempos de Noé. Pero aquí salvó a Noé. Sábense. Señores, sábense algunos de ustedes oficialicen la verdadera doctrina del Señor. Aunque sea una misión de esa, con el nombre no importa que sea. Los preceptos, los conceptos, la voluntad de Dios hay que guardarla. Un gentil que se ha convertido es tan israelita como israelita nacido de la simiente de Abraham. Amén. Porque el Dios se lo ha dicho una pila de veces. No hace acepción de personas, métanse eso en la mente. Gloria a Dios. Sirvan a Israel no porque a Israel le da la gana, sino porque Dios lo quiere.
Porque Dios hizo al pueblo de Israel su pueblo. Y su pueblo es inglés, americano, chino, japonés. El que obedezca la palabra de Dios. Por ese conflicto que hay ahí. De hacerse, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No, Señor. Es como dice Juan. Porque anteriormente eso se está dicho como es la cosa. A Mashiach lo dijo. Yo lo digo también. En ese aspecto, no es que se habló ahí. Se habló en el aspecto de querer igualar a Dios. Y ahí es donde está el truco de la cosa. El meollo. El kiss, como quieran ponerlo. En que en ese sentido no existe nadie igual a Dios. En Deuteronomio 32-39 dice que con Dios no habitan dioses. Él hace morir, Él hace vivir, Él da la herida, la cura. A Mashiach no curó a nadie. ¿No resucitó? Resucitó. No resucitó a nadie. Elías tampoco. Eliseo tampoco. Moisés no abrió el mar. Pónganse en conocimiento que todo es a través de Dios, el Espíritu Santo. Como dijo Mashiach, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual procede del Padre. Amén. Cuando lean, pongan la atención, mucha atención. Tomen la puntería como el que va a apuntarle a un animal salvaje y matarlo para que no destruya a lo que nos interesa a nosotros para tener vida a nosotros. Tómenle la puntería a la palabra que se dice. Para que no se destruyan. Y la pongan en su mente tal como ellas son. Caramba, Pablo traicionó a Dios. No, no. Es que fueron entregados espíritus de error. ¿Y dónde se dice eso? En Tesalonicenses 2, versos 11 y 12. Según de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿En qué han consentido los religiosos que se dicen ser cristianos? En la mentira, en el engaño que hay ahí, expresado por el mismo Pablo. Mientras que los demás siervos del Señor hablan realmente como dijo Mashiach. Mi doctrina no es mía, que ya se lo dije en San Juan 7:16. Es de mi Padre. La doctrina del Espíritu Santo que trae es del Padre. Del Creador, del Padre de las luces, de los espíritus. Bueno. Záfense de vivir como los tiempos de Noé. Pónganse en su mente y záfense de los nombres falsos que se le ha dado al Señor. Que un apelativo no es un nombre. Dios no es un nombre. Son 4 letras. Como ya les dije. Pero no es un nombre. Su apelativo es ese, Dios. Y punto. Hay muchos por ahí que se llaman testigos de Jehová. ¿Testigos de quién? Del enemigo de Dios. Ahora hay muchos Yahweh. Se han levantado muchos Yahweh con mucha figuración de que el nombre que lo han recapilado de la lectura hebrea. Y lo han puesto en el idioma griego, en letras griegas.
figurando las letras por esta y por la otra, que eso, están equivocados completamente. No existe, ¿tan qué está creyendo? El Espíritu Santo, cuando da el testimonio de Amachía, dice Immanuel. Cuando en San Juan 1:1 dice, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, están poniendo que es Amachía. No, es que en Amachía está Dios, porque Él puso el Espíritu Santo en la boca de Amachía. Está dicho proféticamente en Isaías. ¿Cómo no entienden eso en las Escrituras? Siendo tan evangélicos como dicen que son. Y no son más que una partida de mentirosos. Záfense del lago de fuego, del infierno del lago de fuego que los va a agarrar. O los está agarrando. Porque cada persona que a partir de esos tiempos que involucraron la doctrina de Dios con fantasías y con idolatrías, y han hecho una idolatría fantástica, como dice en las Escrituras, que si es preciso engañarían a los escogidos, pero el escogido de Dios, que escudriña al enemigo, no le es fácil engañarlo. No le es fácil, es difícil. Por eso, ante nosotros, huye. Amén. Y se va a revocar contra ustedes, todos ustedes. Los adventistas, los gedionistas y todo, ahí se revuelca él. Porque sale satisfactorio. En cualquier puntico que ofendan a los mandamientos de Dios, ya el enemigo se está riendo de ustedes. De Dios no se va a poder reír, porque Él sabe que está condenado. Él sabe que está condenado. Por eso es que dice las Escrituras que tiembla. ¿Por qué la Escritura dice que tiembla? Porque sabe que está condenado. Porque no puede regresar allí donde lo votaron. Porque si Él pudiera regresar donde lo votaron, es porque tendría la misma potencia que Dios. Y potencia igual a Dios no tiene nadie. Nadie. No. El parecer es porque podemos hacer. Somos semejantes en eso. Yo puedo coger este vaso, como le he dicho en otra presentación, lo cogí, lo tomé, tengo potencia de hacerlo. Eso es lo que sucede. Pónganse correctamente a creer lo que es, para que puedan ser perdonados en el Olán Abá. Amén. Te ruego, Padre eterno y misericordioso, Señor, que algunos puedan oír la potencialidad de esta realidad que por medio de este internet estoy expresándome al mundo hispano, y que muchos hispanos que sepan hablar otros idiomas, que lo transmitan a otras personas para que sean tus siervos también, correspondiendo a la verdad. La verdad que no quiso predicar, ni ha querido predicar los judíos, y los judíos no lo han hecho. Y que no la están predicando y publicándola los llamados cristianos esos. Los ofendo. Pero te ruego, Señor, que los perdones. Amén. Porque estas no son ofensas. Estas son exhortaciones a la prudencia, a la realidad, a la verdad de Dios, de su doctrina. Que por eso es que dijo el Señor, que tiene dolor por su doctrina. Y por eso es que estamos viviendo los tiempos de Noé. El Señor los perdone y los bendiga. Amén. Es nuestro deseo. Amén.